¿qué tal amigos? Bienvenidos a estas horas de la mañana, siendo las casi 10 de la mañana del día 11 de abril del año 2023. Invitados a escuchar la lectura del capítulo 8, La Isla de la Fantasía, en adelante con las páginas 85 hasta lograr terminar este capítulo de este interesante libro que es El caso Klein, de la autora colombiana Olga Bejar, que trata sobre el origen del paramilitarismo en Colombia. Bien, vamos entonces a comenzar. Vamos a partir de la página 85. Él es dueño de una de las compañías israelíes de entrenamiento antiterrorista, lo cual de por sí no tendría nada de malo, pero tampoco me parecía normal que estuviéramos tantos israelíes haciendo lo mismo por allá. Leo estaba con un oficial colombiano. Dror me contó que lo había saludado. Yair está aquí en el hotel. Ahora voy a salir. Esta noche veo a Yair. Se me prendieron inmediatamente los bombillos. ¿Por qué? Porque Leo Gliser había sido soldado mío en uno de mis grupos de patrulla. Y cuando un soldado encuentra a su comandante en el exterior, lo primero que quiere hacer es verlo. Y lo primero que hizo Leo fue volarse. Por la noche, Dror y yo nos sentamos por turnos en las dos entradas del hotel a esperarlo. Llegó por la nochecita. Al tenerlo frente a mí, me paré y lo saludé. Él estaba pálido, se sentó a mi lado a tomar café y fue cuando yo le pregunté: Leo, ¿tú estás entrenando a la gente de Juan Vitar? ¿Yo? Puedo hacer lo que me dé la gana y no tengo que rendirle cuentas a nadie. Tienes razón, pero estás achacando a mí el cuento. Te pido, no sé cómo lo vayas a hacer, quitarme esa historia de encima. Por mí, que todos se me sienten en la verga. Entre paréntesis, perdón. Pero eso fue lo que dijo, cierra paréntesis. O sea, me importa un carajo lo que tú pienses o necesites. Inmediatamente después de esto, Dror llamó a Luis Meneses y yo pedí una cita urgente con el DAS. Luego llegó con gente del DAS, uno de rango inferior, que fue quien viajó con nosotros a Puerto Boyacá, y el otro, el que siempre me esperaba en el aeropuerto, el mismo que me había pedido entrar a la unidad antiterrorismo del DAS. Les informé quién era el entrenador de Vitar y me aseguraron que se iban a encargar de la situación y que en 3 días él estaría fuera de Colombia. Yo creo que él estaba terminando el entrenamiento y no lo volví a ver más en Colombia. Cuando llegué a Israel, después del segundo entrenamiento, el primer paso que di fue ir al Ministerio de Defensa, SIVAT, entre paréntesis, donde se expiden las licencias, cierra paréntesis, a preguntar si Leo Gliser había solicitado una. Me contestaron que no. Fue cuando les informé quién estaba en el entrenamiento de Vitar y que esperaba que esa historia no recayera sobre mí. ¿Y por qué lo hice? Porque Virán, el oficial de seguridad de la Embajada de Israel en Colombia, me había mandado un mensaje a través de Ariak Afek, un exportador de flores que trabajaba en Colombia a quien yo conocía. Según Virán, tenía información según la cual yo estaba entrenando a los hombres de Vitar, pese a que no me habían autorizado. Arik vino a decirme lo de Vitar y yo le repliqué: no me cuentes ese cuento, yo no los entreno. Yo había llegado ese mismo día y allí entendí que el Ministerio de Relaciones Exteriores sabía que yo estaba entrenando a Vitar. Por eso
fui al Ministerio de Defensa, al CIBAD, a darles el nombre de quien estaba entrenando a Juan Vitar, Leo Glisser. En esa situación, CIBAD ha debido citar a Glisser y efectuar una investigación, pero ellos hicieron como si no hubiera pasado nada. El Ministerio de Defensa no lo llamó y todo el asunto se cerró. No fui yo o no fui nadie. En esa época, cuando Leo Glisser estaba entrenando a su gente, Juan Vitar se enfermó y estuvo en el hospital. Por eso Glisser entrenó a la gente del subcomandante de Vitar. Cuando se acabó el entrenamiento, 2 días después de que Glisser abandonara Colombia, la gente que él había entrenado asesinó a Juan Vitar. Una locura. Pero regresemos al segundo entrenamiento. Nos fuimos al terreno a reunirnos con los 30 combatientes. En este segundo curso hubo 2 cosas raras. El primer sábado, día de deporte, cuando las fuerzas regresaron del juego de fútbol, nosotros decidimos salir hacia la ciudad. Y resulta que en nuestra ausencia, los pupilos se emborracharon allí mismo en la finca, cogieron el carro, la camioneta del campamento, manejaron como locos y se accidentaron. El domingo nos avisaron que el curso no iba a empezar porque los habían echado a todos por esa falta grave de disciplina y habían traído un nuevo equipo. Nos pareció extraño porque el grupo era para la autodefensa, no era un campamento militar. Por eso nos pareció muy raro que los echaran por haberse emborrachado, pero fue un precedente de disciplina. La segunda cosa rara sucedió cuando ya estábamos con los nuevos alumnos. Una semana después llegó un carro militar. Nos pidieron a todos que saliéramos del campamento y nos metieron a la selva, incluidos los entrenadores y yo. Pregunté a los instructores qué estaba pasando y me respondieron que les informaron que había una disputa entre el coronel Maza Márquez, entre paréntesis del DAS, y el ejército, y que gente del DAS estaba supervisando quién y cómo se entrenaba en el área. No vimos a nadie y después de 2 horas volvimos al campamento. Esta situación me prendió las luces de alarma. ¿Cómo así que el DAS contra el ejército? Cuando fuimos a la ciudad, durante el fin de semana le pedí a uno de mis instructores que hablara con algunos de los oficiales del ejército que estaban allí. Al mismo tiempo pedí un encuentro con Henry Pérez para decirle que quería entender con exactitud por qué habíamos tenido que abandonar el campamento. El encuentro se dio en su casa de Puerto Boyacá, donde también estaba el oficial de la base del ejército. Creo que era el comandante del batallón por sus insignias. Entonces se me dijo que había un conflicto de intereses, que la gente del DAS trabajaba con el cartel de Cali y que el ejército luchaba contra el cartel de Cali y por eso había enfrentamientos entre Maza y el ejército. También había intrigas dentro del DAS mismo. Así comencé a entender que había algo completamente torcido dentro del gobierno, dentro del Estado. Después de contarme todo esto, lo del conflicto, que el ejército le generaba problemas al cartel de Cali y que también había disputas internas en el DAS, aunque la explicación no me tranquilizó, sí tuve la sensación de que no había un verdadero obstáculo para seguir, no había un verdadero obstáculo para seguir trabajando porque los conflictos eran internos. No debemos olvidar que antes de mi llegada la segunda vez, el primer grupo que entrenamos había tenido ese enfrentamiento con la guerrilla, donde mataron a todos los guerrilleros y encontraron el dinero. Todos hablaban de eso, incluso el ejército. Ni olvidar que esos 30 combatientes lucharon como ejército en grupo, no los dispersaron, por el contrario, eran los que llevaban la bandera, era la punta de lanza. De hecho, luego se supo que ya los paras habían infiltrado al ejército.
Puede ser que esa fuera la razón de la llegada de Massa a la zona, algo que para mí en ese momento no era claro. El DAS ya conocía la historia, pero esta es una suposición mía. Massa en persona no llegó al campamento, pero los otros vinieron a ver lo que se hacía a quienes se entrenaba y quienes los entrenaban. Ellos, incluido Massa, sabían quiénes éramos, quién entrenaba, todo parecía torcido, extraño, nada era claro. Nunca entendí a qué fue el grupo de Massa al campamento. Sin más contratiempos terminamos el curso como siempre, duró 3 semanas, los instructores regresaron a Israel y yo viajé con Teddy a la casa de Luis Meneses en Cartagena. Allí conocí a su esposa y a una niña pequeña. A Meneses lo vi muchas veces, incluso cuando vino a mi país y me dijo que quería vivir en Israel, que estaba harto de Colombia. Eso fue después del 3er curso. Regresamos a Tel Aviv sin una oferta concreta para el futuro. Pero 3 meses después estaba allí de nuevo Luis Meneses ofreciéndome volver a Colombia. Notas. Primera, el segundo curso se realizó en el mes de mayo de 1988 y el tercero hacia octubre del mismo año. Segunda nota, Teniente Coronel Diego Hernán Velandia Pastrana, entonces comandante del Batallón de Infantería número 15 Francisco de Paula Santander, fue acusado de reclutar a exguerrilleros amnistiados para que engrosaran las filas del paramilitarismo. Uno de ellos aparentemente fue Diego Biafara. En 1989 fue llamado a calificar servicios luego de acusaciones sobre asesinatos ordenados por él. Tercera nota, la compañía estadounidense Texas Petroleum Company estaba instalada en la zona y en esa época se reportaron hallazgos de petróleo. Algunos testimonios de antiguos paramilitares mencionan los aportes que esa empresa multinacional habría hecho para financiar la conformación de grupos de autodefensa en la región. El apoyo de la Texas a las actividades de ASEDEGAM fue exaltado por el alcalde Luis Alfredo Rubio Rojas, quien reconoció públicamente el concurso generoso de la compañía Texas Petroleum Company, de sus directivos y personal en general, que impulsaban las iniciativas del municipio y aportaban elementos y dinero para obras, entre paréntesis, hacen de Puerto Boyacá una ciudad más amable y acogedora. Medina Gallego, Carlos, Autodefensas Paramilitares y Narcotráfico en Colombia. Editorial, Documentos Periodísticos, Bogotá, 1990, página 231. Cuarta nota, Diego Biafara Salinas, exguerrillero y luego paramilitar, era conocido como el médico, aunque nunca terminó la carrera, participó en los cursos, dando instrucciones en temas de primeros auxilios. Luego huyó hacia Estados Unidos y allí declaró ante el Senado norteamericano sobre la presencia de Klein y los entrenadores. El propio Biafara aparece en las imágenes del video grabado en el primer curso. Quinta nota, Aranguren, Mauricio, Mi Confesión, Oveja Negra, 2001, página 99. Sexta nota, según informes oficiales que reposan en los diferentes expedientes, los británicos fueron identificados por el DAS y la DIJÍN como David Tompkins, Suar, McClancy y Alexander Lexnos. También hay reportes sobre el australiano Terrence John Taney. Séptima nota, Leo Glisser, coronel israelí famoso por participar en grandes operaciones como el rescate de un avión secuestrado en Entebbe, Uganda. Al retirarse del ejército israelí fundó la compañía International Security and Defense System, ISDS, especializada en seguridad y antiterrorismo. Durante los años 80 se rumoró sobre su participación en el entrenamiento de personas que después formaron parte de escuadrones de la muerte en Honduras. 8. Joseph Virán, entonces funcionario de seguridad de la Embajada de Israel en Colombia. Klein lo acusó de conspiración contra él y fue procesado. Al final fue despedido de la embajada. 9. Arif Afek, nombre de negocios israelí. Tenía también nacionalidad estadounidense, dueño de una exportadora de flores que comerciaba el producto desde Colombia hacia Estados Unidos. Después de ser uno de los más cercanos colaboradores y amigos de Yair Klein, se convirtió en informante de las autoridades norteamericanas. Murió asesinado
en Estados Unidos, después de que un diario israelí insinuara que había tenido relación con su muerte. Klein se sometió a la prueba del polígrafo, de la que salió airoso. 10. Según contó Shoshani Merayot en el libro El profeta de la muerte, de Jairo Tarazona, Planeta Bogotá, 2008, Meneses montó la historia de su supuesto matrimonio y la paternidad sobre esa niña, en un intento de engañar a Klein con la intención de mostrarle que quienes lo contactaban eran personas honorables. Punto aparte. Ahí termina ya el capítulo 8, la isla de la fantasía. A partir de este punto podemos analizar claramente que el general Maza Márquez, hoy procesado y ya pagando una condena, pudo ser parte de las alianzas con el cartel de Cali de esa época. Ahí nos podemos dar cuenta que ya esta gente en curso estaba trabajando con el narcotráfico, que las disputas que se presentaron obviamente era por lo que ya existía. Lo que nos dice claramente es que mientras el general Maza Márquez estaba en esa alianza con el cartel de Cali, imagínense en todas las cosas que pudieron pasar en ese momento en el DAS cuando él estaba bajo digamos, con el cargo de la dirección de esta entidad gubernamental. Por eso no es raro entender un libro de Julián Martínez, periodista, quien es autor de Las Chozadas y que esperamos en algún momento oportuno tener en este medio, en este escenario, la oportunidad de poderlo leer, darnos cuenta desde dónde están las raíces de esto. Gente filtrada en el gobierno, escandalosamente abierto, haciendo las funciones de un funcionario del gobierno, pero también a la vez haciendo las funciones de parte de un grupo criminal, como era el cartel de Cali de esa época. De ahí la sucesión de tantas muertes, las masacres, las persecuciones, tal vez a muchos periodistas, porque muchos tuvieron que salir exiliados, entre ellos Olga Bejar. Ahí podemos darnos cuenta cómo estaba esta situación. Entonces, si hoy en día estamos hablando de que existe un narcoestado o que existió un narcoestado, obvio no es dentro del gobierno de Gustavo Petro. Esto estuvo funcionando hasta llegar Gustavo Petro, porque Gustavo Petro lo que está haciendo es limpiando. Gustavo Petro lo que está haciendo es un trabajo titánico, como es el de incautar cualquier cantidad de droga, atrapando delincuentes, pero lastimosamente los medios de comunicación podemos decir que están cerrados para mostrar esa clase de noticias. ¿Por qué? Porque los mismos medios de comunicación ya están comprados hace mucho rato, tal vez desde esa época, desde el año 88 están comprados y lamentablemente esto es toda una infraestructura inmensa, grande, como lo dijo alguna vez en una explicación el hacker de la Fiscalía, Richard Maok Reaño Botina. No estamos lejos siempre de definir que todo esto, mire desde dónde viene. Tal vez de pronto cuando sucedió todo esto de Pablo Escobar, bueno, fueron disputas generadas y dentro de la misma caja. La muerte de Galán, todo eso está desde ahí, desde ese punto, es de entenderlo. Por eso es tan importante, amigo, amiga, que podamos nosotros seguir el hilo y leer profundamente, investigar todas las cosas que han sucedido en la historia de Colombia, porque toda esta historia de Colombia que fuera a llegar a los oídos de las generaciones y próximas generaciones, gente que en este momento es pequeña pero que alguna vez crecerá, por lo menos ayudarán a que nuestro país sea algo mejor cuando nosotros logremos desecharnos de toda esa cosa, logremos zafarnos de todo eso. Tal vez ahí habrá prosperidad, habrá armonía, habrá paz, porque mientras todo esto existe, la paz está perturbada perpetuamente. Y quienes trabajan para lograr conseguir esa paz total,
muchas veces estarán sofocados y lamentablemente el sofoco está dentro de un estado de golpe blando. Cuando un estado de golpe blando nos estamos refiriendo a que los mismos medios de comunicación con el uso de las encuestadoras empiezan a reportar, digamos, la negatividad de un gobierno como el de Gustavo Petro y podrían empezar a decir, no, Gustavo Petro no está haciendo absolutamente nada, Gustavo Petro nos lleva a una inflación inalcanzable, a una inflación que no para, Gustavo Petro nos ayuda a que el dólar suba más, Gustavo Petro cierra todas las posibilidades de crecimiento en un país, que la falta del turismo, que esto, porque obviamente esos medios de comunicación son como tentáculos a nivel de un pulpo grande, que son estos mismos señores del poder y del dinero, que lo único que hacen es que con su poder y su dinero no están permitiendo que un país pueda crecer. Por el contrario, lo único que esta gente busca es que muchos de nosotros nos vamos a convertir, o sea, quedemos convertidos en sus reales esclavos. Y como alguien alguna vez lo afirmó, el esclavo de hoy no es el que está amarrado con cadenas de hierro. Mentiras, el esclavo de hoy está amarrado con una mente y una sociabilidad que lamentablemente no la vemos más allá, pero lo estamos. Entonces, por esa misma razón es importante que nosotros estemos al tanto, al frente, muy extremadamente animados y motivados a la lectura. Leer siempre libera, y todas las personas que busquen esos rumbos de la educación, de mejorar, pues son personas que van a estar muy supremamente lejos, pero muy lejos de esa esclavitud que nos quiere imponer esa clase de sociedad corrupta, dañada, viciosa. Esa clase de sociedad que parecen como serpientes, destilando todo el tiempo su veneno, agotando todas las posibilidades para mantenernos en un estado de idiotez, en un estado donde todos quedamos metidos en una burbuja y que dentro de esa burbuja, por todas las cosas, no podemos ni respirar. Aquí todos buscamos algo, la libertad. Y la libertad, para conseguirla no es tan difícil, es cuestión de solo leer. Todos estamos invitados a leer, todos estamos invitados a investigar, a indagar, a buscar esa verdad que nos hace libres y nada más. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. En el próximo video vamos a empezar el capítulo 9, que se llama Es de Booker. Muy interesante. Bueno, los dejo entonces y que tengan un hermoso día. Hasta pronto.